Hoy que estaba mirando un supuesto predicador, de la palabra de Dios, dice él, escuché una predicación pues bonita, la explicó muy bien este señor con referencia a lo que es el diezmo, hizo buena explicación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, muy bueno, ¿verdad? Excelente, pues digo yo, será que es de la iglesia del Señor. Luego explicó otros puntos, estaban buenos, pero luego viene a explicar, viene a dar una clase, a decir de que el bautismo en agua no salva absolutamente a nadie. Ahora, realmente nosotros, como personas que estudiamos la palabra del Señor, como personas que el Señor nos ha dado entendimiento, la Biblia es la que dice que alguien, si no se bautiza, realmente no es salvo. Es lo que dice la Escritura. Aunque todo esto de lo que es el bautismo, muchos se equivocan. Nosotros no hemos dicho como Iglesia de Cristo que el agua sea el que salva. Nosotros no hemos dicho en ninguna manera de que realmente el bautismo solo, por sí solo, en sí, solo porque alguien se haya bautizado, realmente se salve. Realmente esa es una confusión. De repente, pues las personas han comenzado a mal interpretar esto. Alguien que realmente se bautiza sin fe no se salva. Alguien que se bautiza sin arrepentirse de sus pecados no se salva. Alguien que se bautiza sin confesar a Jesús, que Él es el Señor de su vida, no se salva. ¿Qué significa esto? Mucha gente se enfoca, dicen, la Iglesia de Cristo dice que el agua es la que salva, que alguien si no se bautiza realmente no se salva, y es real, si no se bautiza también no se salva. Ese es el asunto. Pero no estamos diciendo de que realmente solamente con el bautismo en agua la persona se salva. Muchos confunden el bautismo del Espíritu Santo. Cristo le prometió el bautismo, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo para dotar de poder a los apóstoles. Le está diciendo el Señor cuando comenzaron a hablar otros idiomas o otras lenguas. Eso es lo que la Biblia dice en el día de Pentecostés. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Ahora los demás cristianos en la época primitiva, ¿cómo era que recibían los dones milagrosos del Espíritu Santo? Allá la Biblia en Hechos capítulo 8 versículos 12 al 14 nos dice que venían a bautizarse hombres y mujeres por la predicación de Felipe. Tuvieron que llamar a Pedro y a Juan desde Jerusalén y fueron enviados, dice, de allá para ir a imponer las manos para que recibieran los dones milagrosos. Esto le llamaban el Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo para predicar, salir a predicar y confirmar la palabra por medio de aquellos milagros que confirmaban este ministerio. Mi amado hermano, aquí nosotros, ¿verdad? Como Iglesia de Cristo, no solamente predicamos el bautismo. Nosotros, como predicadores de la palabra, nosotros predicamos la fe para salvación. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego le dice la Escritura, allá en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego le dice la Escritura, allí en Juan, capítulo
16, versículo 16. El que creyere, la palabra creer es fe, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no será condenado. Ahí va la fe. Juan 3:16, hablando Cristo Jesús con Nicodemo, aquel hombre experto en escrituras del Antiguo Testamento, miembro del Sanedrín judío y un hombre importante, un maestro en el Sanedrín judío, viene a conversar con Jesús. Y Cristo le explica primero la importancia de nacer de nuevo. Le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo es que un hombre va a nacer del agua y del espíritu? En Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, la Biblia dice que Cristo vino a los suyos, o sea, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no lo recibió. Pero los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice Jesús, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que para que alguien le nazca fe, tiene que escuchar la palabra de Dios, eso significa que está siendo engendrado por el Espíritu Santo por fe, para nacer del agua y nacer también del Espíritu. Allí es donde surge la expresión inspirada por el Espíritu Santo del medio hermano del Señor Jesús, Santiago, quien él se declara como servidor de Jesús, quien dice en Santiago 2:19, que hay dos tipos de fe, una fe que obedece y una fe que no obedece. Dice que la fe obediente, como dice, tú dices que Dios es uno, bien haces, los demonios creen y tiemblan. Significa que los demonios por tener fe o por creer, pero no obedecer, no se van a salvar. La fe que salva es la fe obediente, la fe que obedece a Jesús, porque la fe tiene que estar centrada en Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, nosotros como predicadores, para aclarar a todos aquellos que escuchan esta enseñanza, les aclaramos que realmente nosotros no estamos diciendo que solo tiene que ser el bautismo para salvación. Si alguien realmente no tiene fe, no se salva. La Biblia dice que tiene que tener fe. Y todo esto de la fe, el arrepentimiento, confesión de fe, bautismo y perseverancia, apunta al Salvador del mundo. Son los requisitos que existen bajo el nuevo pacto para que el hombre obtenga la salvación que solo es en Cristo Jesús. Eso es lo que predicamos. Pero algunos mal interpretan que nosotros estamos predicando que el agua es el que salva. De ninguna manera. El Salvador es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el preparado para salvar al mundo por su sacrificio hecho en el madero. De esta manera es que vemos nosotros, conforme las Sagradas Escrituras, que alguien que realmente no tiene fe, ni tiene arrepentimiento, ni está dispuesto a confesar a Jesús, no puede bautizarse. O sea, que la persona que realmente ha creído en Jesús de todo corazón, esta persona tiene la decisión moral de abandonar el pecado, de arrepentirse, de dejar la práctica del pecado, los frutos de la carne mencionado en Gálatas 5, 19 al 22. Está dispuesto a renunciar al pecado. Entonces, de esta manera, la persona, al tener fe, actúa con su arrepentimiento y tiene el valor también de confesar que Jesús es el Señor de él, por fe, ¿verdad? Por fe en él. Entonces, mi amable televidente, eso es lo que realmente lleva a explicar que realmente alguien sin su bautismo no se salva. Porque a pesar de que la persona tiene fe, a pesar de que tiene arrepentimiento, a pesar de que la persona confiesa a Jesús,
realmente tiene que bautizarse según Hechos 2:38 para perdón de los pecados. Tiene que bautizarse, aunque Hechos 3:19 le habla, pero es enseguida, basado en el arrepentimiento, que son borrados sus pecados. También la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Le está diciendo que la fe también lo lleva a la limpieza de pecado. También le está diciendo, según Romanos 10:9 y 10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso es la confesión de fe. Mi amado hermano, lo uno y lo otro nos lleva a un plan divino que nos explica que realmente si no cumplimos uno de ellos, no nos salvamos. Si el hombre no tiene fe, no se salva, aunque se bautice. Si el hombre se bautiza y no tiene arrepentimiento, no se salva. Si el hombre tiene fe, tiene arrepentimiento y se bautiza y siente pena confesar a Jesús como su Salvador, tampoco no se salva. Y si tiene estos 4 pasos para ser salvo y no persevera, tampoco se salva. Entonces este es un proceso. Pero el énfasis que queremos hacer en estos momentos es este punto tan importante, el bautismo, ¿verdad? El bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Por qué lo dejó el Señor? Algunos comparan el bautismo de Juan el Bautista, que bautizó en agua, porque en el Antiguo Testamento los rituales eran externos. Juan el Bautista vino a bautizar en agua, según Juan 3:23, porque la palabra bautizo del griego o en cualquier idioma, significa zambullir o sumergir todo es una sepultura. Entonces Juan el Bautista viene bautizando para arrepentimiento, o sea, cuando él dice que viene preparando el camino para el Señor, quiere entregarle un pueblo arrepentido, para que el Señor con su sacrificio lo limpie de todo pecado. Cuando Jesús viene a bautizarse, mi amado hermano, Juan el Bautista no quería hacerlo porque sabía que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Pero Jesús le explica que tiene que hacerlo para que en él se cumpla toda justicia. Cuando Jesús se bautiza, ¿para qué se bautizó entonces Jesús? ¿Para qué fue el bautismo de Jesús? Simple y sencillamente para que en él se cumpliera toda justicia, como quien dice, un prototipo de su sacrificio hecho en el madero. Mi amado, seguimos nosotros analizando. El bautismo nunca significa aspersión o rociamiento en la cabeza. No significa eso. No significa ni nunca la Biblia dice que el bautismo sea para solamente tener privilegios en la congregación. No dice eso la Escritura. No dice que el bautismo tiene que tener una observación de 1 año a ver si la persona da frutos dignos de arrepentimiento. No dice eso la Escritura. La Biblia dice que el bautismo puede realizarse en un mismo día, según Hechos 2:41. Mi amado hermano, bautismo viene de la palabra griega bautizo, que significa zambullir o sumergir todo en. Eso significa la palabra bautismo. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Póngale atención a ese punto. Porque somos, dice, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Está bien claro. En el acto del bautismo nosotros participamos, según el versículo 3, de la muerte de Jesús, el versículo 4 de la sepultura de Jesús, y en el versículo 5 participamos de su resurrección. ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos bautizamos y recibimos una enseñanza correcta para que el bautismo, lo que estamos haciendo nosotros es un resultado de la fe, el arrepentimiento. Nos hemos arrepentido de la vieja práctica de pecado que hacía nuestro viejo hombre,
¿Qué es lo que hay que hacer al arrepentirse y renunciar a la práctica del pecado? Prácticamente estamos dando muerte al viejo hombre de pecado. Ya no existe el viejo hombre de pecado. Por ejemplo, el antiguo Margen ya no es vulgar. El antiguo Margen no tiene que ser mentiroso, no tiene que ser fornicario, no tiene que ser adúltero, no tiene que ser ladrón, etc. Ya en Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura. Entonces, al renunciar al viejo hombre de pecado, el viejo hombre está muerto. Ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta persona? Si murió al pecado, tiene que ser sepultado en las aguas del bautismo. Solamente en el agua se puede efectuar la sepultura. Tipología de la sepultura de Cristo Jesús. Participamos de la muerte de Jesús, de la muerte del viejo hombre de pecado, de la sepultura de Jesús al ser sumergidos en el agua y al nacer, según Colosenses 2:12, es un acto de fe como una nueva criatura. ¿Por qué es nueva criatura? ¿Por qué nació de nuevo? Porque esta persona ya no tiene las mismas actitudes de antes. Es otra persona, es otro tipo de persona. Físicamente quizás es el mismo. Quizás usted lo conoce, pero ya no lo va a conocer como antes. Ya no lo va a conocer en una cantina. Ya no lo va a conocer como una persona pendenciera. Ya no lo va a conocer usted como un envidioso. Ya no lo va a conocer usted como un hombre brutal como lo era antes. Entonces es una nueva criatura. Esto, dice la Escritura, es en el acto del bautismo. Si alguien pudiera ser salvo sin el bautismo, no se podría ser salvo sin la muerte de Jesús, sin participar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero vemos que es imposible, porque Romanos 6, 3 al 5 dice que tenemos que participar de estas tres acciones para estar unidos a Cristo Jesús. Mi amado hermano, por eso es que nosotros enseñamos, la Biblia enseña, la Biblia dice que el bautismo es para salvación. Mi amado hermano, así le dice, ¿verdad?, la Escritura. Luego miramos nosotros en Juan capítulo 3, versículo 23, que el bautismo tiene que ser en bastantes aguas. No dice que tiene que ser en pocas aguas. ¿Por qué en bastantes aguas? Porque en bastante agua es que se efectúa la sepultura del bautismo. No es por aspersión o rociamiento, sino sumersión. ¿Verdad? Se sumerge la persona en el agua, en la sepultura. Luego miramos nosotros allá en Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38. Miramos nosotros en este punto bíblico a un hombre que viene a adorar a Jerusalén. Era un hombre obediente, era un hombre adorador. Venía desde Candace, una buena cantidad de kilómetros o millas. Desde Etiopía viene este hombre a adorar a Jerusalén en su coche. Viene haciendo gastos de comida, viene avanzando incluso con peligros en el camino. Ahí viene el etíope, caracterizado como un eunuco, de administrador de los tesoros de la reina de Candace. Miramos a este hombre que viene. Cuando Felipe se le acerca, ordenado por el Espíritu Santo, y le pregunta que si entiende lo que lee, el etíope le dice: ¿cómo podré si no hay quien me lo explique? Luego el evangelista Felipe, comenzando desde Isaías 53, porque es el texto que estaba leyendo el etíope, según Hechos 8, 35 al 38, le explica el evangelio correcto de Jesús, porque esa es una profecía del sacrificio de Cristo. Cuando se lo explica, el etíope era inteligente, era un hombre inteligente y dispuesto a la salvación. Le dice: aquí hay agua. ¿Qué impide? Le dice que yo sea bautizado. ¿Por qué Felipe le tuvo que predicar el bautismo? ¿Por qué Felipe tuvo que exponerle el bautismo como un punto primordial? Porque sin el bautismo este hombre no se hubiera salvado. Es en el acto del bautismo que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, según la Biblia. Y sin el perdón de los pecados nadie es salvo. Por ese motivo, alguien sin el bautismo verdadero no se salva. Por eso este señor que estaba hablando en esa enseñanza, en ese video, está totalmente errado, ¿verdad? El bautismo legítimo, ¿verdad?, es para salvación. ¿Qué le dijo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, le dijo Felipe, bien puedes.
Dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y fue bautizado. Si el bautismo fuera por aspersión o rociamiento, este hombre debe haber llevado algo, una cantimplora o algo para tomar agua en el camino. Solo le hubiera rociado agua en la cabeza a Felipe y ya hubiera continuado su camino, pero no tuvieron que llegar a bastante agua porque descienden dos hombres. Donde hay bastante agua, tuvo que haber sido un pequeño río, pero sí agua suficiente para sumergir a esta persona en el agua para ser salvo. El bautismo. En ese momento él confesó que Jesucristo es el Señor. Creo que Jesucristo es el Señor. De esa manera, entonces el hombre salvo dice que continuó su camino gozoso. Nadie puede ser salvo si no confiesa a Jesús como el Señor. ¿En qué momento lo confiesa? En el acto del bautismo. Porque en ese momento lo confesó también el etíope. Ahí miramos nosotros, según la Biblia, según las Sagradas Escrituras, miramos exactamente que el bautismo bíblico tiene que ir acompañado de la fe. Por ese motivo nosotros predicamos también que la fe es un requisito para ser salvo. Cuando Cristo Jesús manda a predicar a sus discípulos, y mandamientos que cumplir nosotros también, ¿verdad? En Marcos 16, 15 y 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice a toda criatura. Luego, cuando dice el que creyere, ¿a qué iba a creer? A tener fe en Jesús, el Hijo de Dios. Tuvieron que haber explicado lo que Cristo hizo, ¿verdad? En el madero por la humanidad, se sacrificó, se dio así por toda la humanidad. Entonces ahí es cuando la persona cree. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Es un bautismo acompañado de fe y arrepentimiento y decisión total para confesar que Jesús es el Señor. Luego en Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, le habla y le dice contundentemente con referencia a este tema. Dice el versículo 12, sepultados, dice, con Él, o sea, con Cristo somos sepultados. En el bautismo, lo que expliqué en Romanos 6, 3 al 5. En el bautismo, dice, en el cual fuisteis también resucitados, con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. El bautismo es un acto de fe. No es el agua el que salva, el Salvador es Jesús. Pero en el acto del bautismo, por fe, sepultamos el viejo hombre de pecado y también nacemos como una nueva criatura, ya perdonado todos nuestros pecados pasados en Cristo Jesús. Entonces el bautismo es un acto de fe, es una actitud que se tiene que realizar para ser acreedores a estar unidos en Cristo Jesús. Que alguien le diga a usted que el bautismo no es para salvación, está hablando en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios. El bautismo se efectúa en el agua, puede ser en el mar, puede ser en un río, en un arroyo con tal haya suficiente agua, puede ser en una piscina con tal haya suficiente agua. Ahí se realiza el bautismo. Lo importante es que sea sumergido. Dicen algunos, a mí me gustaría bautizarme, pero en un río que corra bastante para que el río se lleve los pecados, que el agua se lleve un montón de pecados. No, mi amado, el río no se lleva nada. El que llevó los pecados en sí, en el madero, fue Cristo Jesús. El río no hace nada. El agua solo es un elemento utilizado para efectuar el acto de fe, el bautizo, la sumersión para salvación en Cristo Jesús. Eso es el bautismo. Estamos mirándolo según las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 2:38, la Biblia a nosotros nos dice, ahí en Hechos desde el versículo 36, dicen algunos, esta predicación fue para los judíos, no fue para los gentiles. Realmente la predicación en el día de Pentecostés fue para gentiles, para judíos, pero eran prosélitos de otras naciones. Habían judíos que venían de Grecia, habían judíos que venían de Mesopotamia, venían de
de diferentes lugares del país persa, venían de Asiria, venían de diferentes lugares, de Egipto. Ya ellos venían con otro tipo de cultura, excepto que eran de descendencia judía. Incluso traían otro tipo de idioma. Pero en ese día le fue predicado al pueblo de Israel la salvación que es en Cristo Jesús. Luego, el bautismo no fue aplicado solamente para el pueblo de Israel, sino también en la casa de Cornelio. Ahí se derramó el Espíritu Santo, como muestra que el Espíritu Santo está disponible para todo ser humano. Ahí miramos nosotros lo que la palabra de Dios nos dice. No era solo para los judíos el bautismo para salvación, sino que era para todos, ¿verdad? Ahí miramos nosotros lo que es la explicación de Pedro, allá en el capítulo 10, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos le llaman Actos de los Apóstoles, de algunos apóstoles, no de todos, ¿verdad? Está escrito en este libro. Así es que miramos nosotros exactamente aquí en este capítulo 10, ¿verdad? Miramos en el capítulo 10 donde realmente se bautiza, ¿verdad? Cornelio, este centurión, que era un centurión, un jefe de 100 soldados, de una compañía de 100 hombres. Centurión, centuria, viene de la palabra centuria. Este era un jefe de una compañía de 100 hombres, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros cómo vienen a predicarle a Cornelio. Ahí miramos nosotros desde el versículo 34, ¿verdad? 10:34, cuando dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, dice, comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, o sea, la salvación de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, dice. Ahí está, el Señor de todos, el mismo proceso. Y vosotros sabéis, dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahí sigue explicando el apóstol Pedro. Dice el versículo 47: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice, a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Miramos la misma aplicación para Cornelio y su familia, para todas estas personas, como en Hechos 2:38, el bautismo para perdón de los pecados. Mi amado hermano, el bautismo es para salvación. Si no fuera para salvación, entonces no se hubiera dicho que en el acto del bautismo el hombre recibía perdón de los pecados. Sin el perdón de los pecados, nadie puede salvarse en este mundo. Eso lo ha dejado el Señor. Así que aquellos que dicen que allá en Hechos capítulo 16, donde se habla de unas personas que entraron en Cristo Jesús, en el capítulo 16 se habla bastante con referencia a estos hombres, otros, el carcelero de Filipos. Miren, 16:30, dice: y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le pregunta el centurión. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si yo me quedo solo en este versículo, estaría omitiendo lo que es el bautismo para salvación. Pero fíjese bien, cuando les digo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo que nosotros predicamos, la fe, creer en Jesús, ¿verdad? Luego, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Le hablaron, le predicaron, les enseñaron lo del arrepentimiento, la confesión de fe y la explicación del bautismo para perdón de sus pecados. Fíjese bien, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice,
les lavó las heridas. ¿Y qué dice aquí en el mismo momento? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En ningún momento está diciendo en la Escritura de que con solo creer estas personas hayan sido salvas. De ninguna manera. No le está diciendo eso. Tendrían que ser bautizados para que recibieran el perdón de sus pecados, como mandó en Hechos 2:38 por la inspiración del Espíritu Santo. Mi amado, hay tantas cosas en la vida, tantos puntos en la vida, tantas personas que enseñan mal y que pueden llevar a la perdición al hombre. Entonces, ¿cuáles son los pasos para ser salvo? No solamente es con el bautismo que uno es salvo en agua. Tiene que tener fe, tiene que arrepentirse, tiene que confesar a Jesús como Señor, y Marcos 13:13 nos dice que tiene que perseverar hasta el fin de su vida o hasta cuando venga Cristo. La perseverancia. Entonces, decir que el bautismo no es para salvación es ir en contra de lo que la Biblia dice. Allá en Hechos 22:16, Pablo ya había creído en el Señor Jesús en el camino de Damasco, cuando él iba a hacer unas groserías brutales a las iglesias del Señor. Ahí en el camino se arrepintió porque le apareció el Señor, creyó en el Señor, obedeció al Señor, fue donde Ananías tal como el Señor le ordenó, pero esto no lo había sido acreedor a ser salvo. Por eso en 22:16 Ananías le dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando a su nombre, y lava tus pecados. En el nombre de Jesús, bautizarse para limpieza de sus pecados. Antes no había recibido limpieza de pecado, aunque había tenido fe, aunque había tenido arrepentimiento, aunque él había obedecido, hasta esos momentos no había recibido limpieza de sus pecados, según Hechos 22, versículo 16. Mi amado hermano, mi amigo, usted que está escuchando esta palabra, le reitero, corregimos ese punto que algunos dicen, que nosotros decimos que la persona se salva únicamente si se bautiza en agua. El bautismo no es automático, no es un rito, no es un acto realmente al estilo Antiguo Testamentario, no, es el resultado de la fe en Jesús.